Señor esta mañana se encuentra en Juan capítulo 10, verso 22 al 30. Ahí está. Bien. Bien, hermanos, tendremos ahí la palabra de Dios abierta. La voy a leer en un instante. Como todos los domingos, desde hace un tiempo, hace como un mes más o menos, estamos predicando el sermón que nos propone el calendario litúrgico. El calendario litúrgico propone el texto, es uno el que lo desarrolla. Y vamos a ver, hoy día ya es el séptimo domingo de Pascua, o sea, han pasado 7 domingos desde la Pascua de Resurrección. Así se cuentan los días. Y el próximo domingo es importante, es Pentecostés. Pentecostés. Y este jueves, ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir qué día sucedió? Yo lo puse ahí en el Facebook, en el WhatsApp. El día de la ascensión. El día que ascendió el Señor. Obviamente son remembranzas, son recuerdos, pero que son importantes para la iglesia. ¿Ya? Entonces, y después se recuerda la fiesta de Pentecostés la próxima semana, que ustedes saben que sucedió 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos. 10 días se cuentan. Entonces, ese día cae el próximo domingo. Amén. Y hoy día el mensaje se llama La voz del buen pastor. La voz del buen pastor. Y vamos a ver las lecturas litúrgicas que vimos. Esto es a modo de introducción, que es importante que lo leamos y que veamos. Nosotros vimos las lecturas hoy en el Salmo 47. Y el Salmo 47, en resumen, se nos llama a alabar a Dios como el gran Rey sobre toda la tierra. En este salmo nos recuerda que Dios está por encima de todas las naciones y merece nuestro reconocimiento y adoración. Aleluya. Al considerar entonces a Jesús como el buen pastor, que es lo que nos propone el texto de hoy, podemos ver cómo su liderazgo y cuidado trascienden las fronteras culturales, vale decir, va a todos los pueblos como el Rey de toda la tierra. Él, Jesús, es el Rey Supremo, aleluya, que guía y protege a su pueblo sin importar el origen y trasfondo. Nosotros estamos hablando ahí en el Salmo 47, está hablando de Dios, pero también está hablando de Jesucristo, del Señor, el Rey de Reyes. Amén. Después vimos la lectura de Éxodo 28, que era del 1 al 4, no era del 1 al 9, pero bueno, igual leyó la porción completa. Me equivoqué yo en transcribirlo, era del 1 al 4, del 9 al 10 y del 25 al 30. Lo que nos dice allí, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que lo que hablaba era de las vestiduras que tenían que vivir los sacerdotes, llevar los sacerdotes. Entonces, esta es la vestimenta sagrada para los sacerdotes. Estas vestimentas representan, porque son simbólicas, representaban la autoridad y la responsabilidad de los sacerdotes como mediadores entre Dios y el pueblo. Sin embargo,
Jesús va más allá de ser solo un mediador, porque los sacerdotes eran mediadores del pueblo, ¿cierto? Pero Jesús va más allá de ser un mediador. Él es el buen pastor que se preocupa profundamente por sus ovejas. O sea, no es solamente el mediador, no es el medio para que las ovejas sean cuidadas, sino que Él las cuida. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús se convirtió en el único mediador entre Dios y la humanidad. Gloria a Dios. Abriendo el camino hacia una relación íntima y personal con nuestro Creador. Y tenemos la lectura que leyó nuestro hermano Claudio, 1 de Juan, capítulo 5, del 9 al 13. Y ahí encontramos, hermanos, un recordatorio de aquellos que creen en el Hijo de Dios, que tienen vida eterna. Gloria a Dios. Esta afirmación, hermanos, nos lleva directamente al corazón del mensaje que veremos hoy día de Juan 10, del versículo 22 al 30, donde Jesús nos asegura que como sus ovejas tenemos vida eterna en Él. Gloria a Dios. Él es el buen pastor que nos lleva a través de la puerta hacia la salvación y la comunión con Dios. Gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, a medida que reflexionemos sobre estas lecturas litúrgicas y las relacionamos con el pasaje principal que leeremos a continuación, de Juan 10, 22 al 30, podemos ver cómo cada una de ellas muestran diferentes aspectos de la voz del pastor en nuestras vidas. El Salmo 47 aprendemos a reconocer a Dios como nuestro Rey y adorarlo con todo nuestro ser. Gloria a Dios. En Éxodo 28 vemos cómo Jesús va más allá de ser un mediador, a convertirse en el buen pastor que nos guía y nos cuida. Y en 1 de Juan 1:5 encontramos la seguridad que aquellos que creen en Jesús tienen vida eterna. Gloria a Dios. Bien, hermanos, leeremos puesto de pie a continuación Juan capítulo 10. Ustedes me dicen si se lee algo. Se lee algo, ¿no? Está muy chiquitito, yo sé, pero se lee algo. Amén. Lo leeremos entonces en el nombre de Jesús. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos. Perdón. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por acercarnos a esta escritura, Señor. Gracias por las lecturas litúrgicas que hemos tenido este día, Salmo 47, Éxodo 28, 1 de Juan 5, que nos llevan, Señor, de cierta forma nos llevan a esta porción central del Evangelio en esta mañana. Señor, nosotros tenemos la dicha de haber creído en ti.
y tenemos ya la vida eterna, no que la tendremos, Señor, cuando muramos, sino que ya tenemos la vida eterna. Y esa vida eterna está en tu Hijo Jesús. Señor, gracias por amarnos tanto y poder abrirnos nuestra mente para poder oír la voz del buen pastor. Señor, la voz del buen pastor es la voz que nos ayuda a no caer. Es la voz que nos corrige, es la voz que nos llena de esperanza. Hoy, que es un día especial, en que muchos hermanos, Señor, están en sus casas aquejados, pero nos están viendo a través de la señal del Facebook. Señor, reconfórtales, háblales. Y nosotros que estamos aquí también, en el nombre de Jesús, porque tú eres el buen pastor. Y el buen pastor dio su vida por nosotros. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces reitero el título de la exposición que se llama La voz del buen pastor. Y a continuación, hermanos, vamos a ver lo que, cómo nos presenta esta mañana cómo se nos presenta el sermón. A continuación desarrollaremos esta exposición bíblica de Juan 10, 22 al 30, dividida en los siguientes puntos. El primero es: la voz del buen pastor nos llama a la comunión, que eso se encuentra en el versículo 22 al 24. Después, versículo la segunda parte, que es la voz del buen pastor, nos ofrece seguridad y protección, la veremos en el versículo 25 al 27. Y la número 3, el tercer punto, será que el buen pastor nos guía y nos conduce a verdes pastos. Y esto se encuentra versículos 28 al 30. O sea que vamos a revisar versículos 22 al 30. Y el primero es la voz del pastor, la voz del buen pastor que nos llama a la comunión. Gloria al Señor. Y para eso vamos a ir a revisar el contexto de este versículo tan interesante que nos habla acerca de la fiesta, la dedicación, la fiesta de dedicación. Entonces, la fiesta de dedicación del templo. Para comprender el mensaje que nos presenta Juan en este pasaje, debemos conocer el contexto y entender el contexto, no solamente conocerlo, sino que entender y conocer el texto que se desarrolla, el contexto en que se desarrolla. Jesús, aquí se nos dice que Jesús está la fiesta de la dedicación del templo. Versículo 22 nos dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta, también conocida en hebreo como Hanukkah, conmemoraba la purificación y rededicación del templo después de que fuera profanado por los griegos en el siglo II a.C. Nosotros mucha historia judía no sabemos, porque somos occidentales, pero los que hemos estudiado, y especialmente los que hemos estudiado la historia bíblica, sabemos que en el siglo II a.C. fue
Jerusalén, específicamente el templo, fue, ¿cómo se dice? Fue profanado. Fue profanado por Antíoco Epífanes IV, Antíoco IV Epífanes. Y él, se dice que él degolló un cerdo en el altar. Eso es lo que se dice. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo que en este relato se narra cómo Antíoco Epífanes y sus seguidores griegos profanaron el templo de Jerusalén, prohibiendo el culto judío y obligando al pueblo a adorar a los dioses griegos. Sin embargo, un grupo de valientes judíos liderados por Judas Macabeo, eso se encuentra en los libros apócrifos que se encuentran en las Biblias católicas, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, se alzó en resistencia contra esta opresión. Tras una larga y ardua batalla, finalmente lograron recuperar el templo y purificarlo, restableciendo así el culto y la libertad religiosa. Y es justamente es esto lo que conmemoraban y conmemoran todavía en el Hanukkah los judíos, que conmemoraban no que hayan profanado, sino la rededicación del templo. Ahora, para ver esto, vamos a ver el ambiente religioso de la época. En aquel tiempo el pueblo judío estaba bajo dominio del Imperio Romano en el tiempo de Jesús, y el templo en Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa y cultural. La festividad de la dedicación del templo era muy importante, ya que recordaba la liberación y restauración del culto a Dios en tiempos difíciles. Esta festividad conmemora la purificación y la rededicación del templo después de la profanación por los griegos. En este contexto, Jesús se encuentra caminando, porque dice el verso 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Él se encontraba caminando en el pórtico de Salomón, un lugar donde se reunía la gente para adorar y enseñar. Eso es importante. Ahora es importante comprender que en aquella época la religión judía estaba dominada por las enseñanzas y prácticas de los líderes religiosos, especialmente los fariseos y los escribas. Estos líderes, hermanos, tenían un gran poder y autoridad sobre la comunidad religiosa y ejercían un control estricto sobre las prácticas y creencias de las personas. Entonces, ese es el ambiente religioso de la época. Era una época en que la religión judía y los judíos tenían un fuerte control sobre las prácticas y sobre las creencias de las personas. Amén. Número 2, o segundo, vamos a ver la importancia de la dedicación del templo. La dedicación del templo, hermanos, simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y la renovación de su pacto con ellos. Era un momento de regocijo y gratitud por la fidelidad y el amor de Dios. La festividad de la dedicación del templo era una oportunidad para que el pueblo judío recordara su identidad como pueblo escogido por Dios. Eso es importante. La fiesta de la dedicación era una oportunidad en que el pueblo recordaba quién era. ¿Y quién era el pueblo? Era el pueblo escogido por Dios y su llamado a vivir en santidad y obediencia a su ley. En esta fiesta también era una ocasión para renovar su compromiso con Dios y buscar una relación más profunda con Él. Ahora, la presencia de Jesús en esta fiesta de la dedicación del templo muestra su compromiso con el culto y la adoración a Dios. Jesús, hermanos, era consciente de la importancia del templo como el lugar donde la gente buscaba a Dios y ofrecía sacrificios para expiar sus pecados.
Su presencia allí demostraba su deseo de estar en comunión con su pueblo y de cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, Jesús también aprovechó esta oportunidad para enseñar y confrontar a los líderes religiosos de su tiempo. Eso es importante, mis hermanos, ya que en el pasaje de Juan que estamos viendo, vemos cómo Jesús habla de su relación única con el Padre y cómo sus obras y sus milagros dan testimonio, testificaban acerca de su divinidad. Porque eso es importante, los milagros del Señor testifican de la divinidad del Señor. Jesús desafía el enfoque legalista y superficial de la religión que prevalecía en aquel tiempo, y Él invita a las personas a tener una relación personal y cercana con Dios, a escuchar su voz y seguirlo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ahora, los judíos, sin embargo, tenían una confusión acerca de la identidad de Jesús. La pregunta de los judíos, versículo 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Los judíos, intrigados por las enseñanzas y los milagros de Jesús, se acercaban a él con una pregunta directa. Le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Este interrogante refleja la expectativa y la esperanza del pueblo judío de un Mesías. Con todo, los judíos, nosotros podemos tener ahora una mala imagen de los judíos, los fariseos, los escribas. Podemos tener una mala imagen, pero la imagen correcta es que eran unos religiosos apegados a las Escrituras y que estaban anhelando lo que nosotros también anhelamos, que es el regreso de Jesús. Pero ellos anhelaban el Mesías, entonces ahora el Mesías que ellos estaban esperando, ellos estaban esperando a un libertador que los liberaría del dominio extranjero y restauraría el reino de Israel. Por eso Jesús, aún resucitado, ¿se acuerda? Que le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino? Y él dice, no les toca saber a ustedes el tiempo ni las sazones. Eso aparece en Hechos 1:8, ¿no? Y dice, más les doy más el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me seréis testigos. Y ahí sale Efesios 1:8. Ahora, la confusión, hermanos, vamos a ver ahí la confusión acerca de la identidad de Jesús. Esta confusión que tenían los judíos revela la confusión que había en aquel tiempo acerca de quién verdaderamente era Jesús, ya que Jesús despertaba muchas suspicacias. Había gente que decían que él era este y el otro, que lo veían como un profeta, otros como un maestro sabio, pero pocos reconocían su verdadera identidad. ¿Cuál era? Que es el Hijo de Dios y era el Mesías prometido. Ahora, me llama la atención que si Jesús viniera en este instante, nosotros lo reconoceríamos como el Hijo de Dios, lo reconoceríamos como el Mesías. Es una buena pregunta. Jesús está aquí. Jesús está entre nosotros. No está visiblemente, pero está en medio nuestro. Y está en el corazón de tu hermano, en tu corazón. Entonces muchas veces nosotros
Nos despreciamos a nosotros mismos como hijos de Dios. Y nos despreciamos a nosotros mismos como el templo de Dios. Entonces, mis hermanos, esa pregunta también es importante que la hagamos. La hagamos esa pregunta. Cuando los judíos preguntaron a Jesús si Él era el Cristo, el Mesías esperado, es importante tener en cuenta que había diferentes corrientes y opiniones dentro de la comunidad judía en ese momento. Nuevamente, pasa hoy día. Hoy día, en el mundo cristiano hay muchas corrientes que dicen que Jesús ya vino, ¿cierto? Que son los preteristas, ¿no? Los preteristas completos, que dicen que Jesús ya vino. Otros, como nosotros, que la gran mayoría de la iglesia, que está esperando a Jesús. Pero, sin duda, lleva mucha confusión. Ahora, algunos esperaban el Mesías como un líder político y militar. Nosotros no esperamos a un líder político y militar, sino que nosotros estamos esperando al Señor Jesús, que venga a reinar a esta tierra y ponga a todos los enemigos por estrados debajo de sus pies, y Él comience a reinar en la tierra como un rey que es, no espiritualmente solamente, sino que físicamente. Gloria a Dios, que el rey volverá. ¿Y cómo volverá? Físicamente. Porque dice la Biblia, todo ojo le verá. Amén. Bien, vamos con el segundo punto, que es la voz del buen pastor. Nos ofrece seguridad y protección. Y vamos a leer versículos 25 y 27. 25 y 27. Si, hermano Héctor, puedes leerlo acá. Versículo 25 y 27, mi hermano. Amén. Amén. Gracias. Dice así: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Al 27. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos varias cositas. Una de ellas es que Jesús revela su identidad como el Hijo de Dios. Aquí está diciendo, os lo he dicho y no creéis. ¿Cierto? Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ella da testimonio de mí. O sea, los milagros. Y está diciendo aquí que sus obras hablan por Él. Mis obras hablan por mí. Así que esta pregunta crucial, Jesús responde de una manera única y poderosa. Y nos dice, no sé qué pasó. Ahí estamos. No sé. No sé. Voy en el 2. La voz del buen pastor nos ofrece seguridad y protección. Bien, el número 1, ahí pasa lo... la respuesta de Jesús, mis obras hablan por mí. Bueno, a esta pregunta crucial, Jesús responde de una manera única y poderosa. Y responde y dice,
el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Y dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús no se limita a afirmar verbalmente su identidad, sino que apunta a que las obras y milagros que ha realizado es una prueba de quién es Él realmente. Esta respuesta de Jesús nos muestra su confianza en sus obras que había realizado y en la forma en que estas obras revelaban su verdadera identidad como el Mesías prometido. Gloria al Señor. Cada uno de estos milagros era una evidencia tangible, hermanos, de la presencia y el poder de Dios obrando a través de Jesús. ¿Quién hay de nosotros que puede decir, mis obras me testifican de lo que yo hago? Casi todas nuestras obras tienen yayitas, tienen cositas, pero Jesús no. Las obras de Jesús hablaban por sí mismas, proclamando su identidad como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ahí lo estoy pasando yo nuevo. Amén. La importancia entonces, hermanos, de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Jesús revela la razón por la cual no creen en Él. Y dice, no creen, dice, por vosotros no creéis. ¿Y por qué no creéis? ¿Qué dice? Porque no son sus ovejas. No son sus ovejas. O sea que está diciendo que no son que solamente los escogidos de Dios oyen su voz y creen. Y eso es lo que vemos a diario. Nos encontramos con mucha gente que no son ovejas del Señor y con ovejas del Señor también. Creer en Jesús como el Hijo de Dios es fundamental para nuestra fe y salvación, ya que es un don dado por Dios mismo. Jesús mismo dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Al reconocer su divinidad y confiar en Él como nuestro Salvador, encontramos la seguridad y protección en el buen pastor. Gloria a Dios. Somos como ovejas que necesitan ser dirigidas por la vara y el cayado del pastor y obispo de nuestras almas. Es hermoso el Salmo 23 que nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero uno ve solamente el cayado del pastor, que es esa cosita que es como un paraguas, ¿no? Y que es para traer a la oveja. Pero también está la vara. Y la vara la usaba el pastor para puncetear. Para puncetear a la oveja. Para decirle, hey, ya. Nosotros muchas veces romantizamos a Jesús y decimos, Jesús nos va a cuidar, nos va a impedir que nos caigamos. Pero Jesús también nos va a corregir. También nos va a corregir y la palabra exhortada nos corrige. Gloria al Señor. Bien, la importancia entonces de escuchar y seguir la voz del buen pastor. Juan 10:27 nos dice, y mis ovejas oyen mi voz. Gloria a Dios. Y yo las conozco. ¿Y qué es lo que hacen? Me siguen. Me siguen. Sin dudar. Como ovejas del rebaño de Cristo tenemos la capacidad. Nosotros somos ovejas del rebaño de Cristo. Así el Señor nos llama. En Mateo 9, 36, 37, el Señor, hay una imagen muy bonita donde ve a los hombres y los ve como ovejas sin pastor, ¿cierto? Y Él dice, rogad al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Pero Él nos ve a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, como unas ovejas. Como ovejas. Así que somos un rebaño. Somos el rebaño de Jesucristo.
tenemos la capacidad de reconocer su voz. Nosotros hoy tenemos la capacidad de escuchar su voz. Tenemos el discernimiento. Tenemos que discernir la voz de Cristo, la voz de su palabra, la voz que nos habla directamente en la Biblia. Hay muchos que no hablan lo que dice la palabra, pero usan la palabra para hablar. Y eso lo tenemos que discernir, hermanos. Porque reconociendo su voz, podemos seguirle y experimentar su dirección y cuidado de nuestras vidas. Aquí quiero hacer un punto. Yo no soy el pastor. No somos los hombres los pastores, los hombres somos guías. Somos ayudantes del pastor que es Jesús. Y aquí nos encontramos con la disyuntiva, que muchos de nosotros queremos que la gente nos oiga a nosotros, los voz de los pastores, entre comillas, pero muchas veces la voz del pastor, mi voz, no es la voz de Jesús, el pastor. Entonces, mis hermanos, yo les pido que por favor ustedes disciernan la voz de Jesús. Cuando yo predico, hay muchas veces que yo trato de predicar y tratamos de predicar nosotros la palabra de Dios. Por eso nosotros estudiamos los sermones, los escribimos, los repasamos, lo escribimos horas de la semana, vamos viendo, porque claro, antes yo hace 10 años atrás, 15 años atrás, yo predicaba un poco de lo que salía, de la inspiración, ¿no? Éramos muy inspiracionales y salían cosas buenas, pero la mayoría eran cosas que no estaban estudiadas o que no se le habían dado vuelta. Entonces, ahí hay un peligro. Hay un peligro, entonces nosotros tenemos que discernir la voz de Jesús y discernir y ver la voz, si es que la voz del predicador es la voz de Jesús. Amén. Eso es importante, mis hermanos. Y yo, por favor, les pido que ustedes disciernan y vean, y si alguno nota que yo no hablé conforme a la palabra de Dios, usted tiene todo el derecho de poder decirme respetuosamente, pastor, por ahí se equivocó, anduvo andando medio. Y gracias a Dios porque lo han hecho algunos de ustedes. Gracias a Dios porque se ha hecho poco, pero me lo han hecho saber. Y eso es importante, mis hermanos. Es importante porque nosotros aquí en el púlpito tenemos una responsabilidad muy santa y muy alta, que es que ustedes escuchen la voz de Jesús y no escuchen la voz del supuesto pastor. Gloria a Dios. Amén. Vamos al tercer punto. Dice, el buen pastor nos guía. El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. El buen pastor, Jesús, nos guía y nos conduce a verdes pastos. Juan 10, 28, 30. Léelo, Nati. ¿Puedes venir a leerlo, por favor? 28 al 30. Gloria al Señor. Amén. Dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje, hermanos, Jesús nos asegura, ¿qué cosa? Nuestra seguridad eterna. Aleluya.
Este pasaje, hermano, debería estar subrayado. ¿Por qué? Porque nos dice, yo les doy vida eterna, y que dice, no perecerán jamás. Aquí hay un buen versículo para decirle a la gente que dicen a los cristianos que la salvación se pierde, decirles, hermano, escucha, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo escuchaba antiguamente predicadores de la iglesia que yo iba, que decían, Satanás anda con una goma de borrar así gigante. No sé si alguna vez lo escucharon o algo así. ¿Lo escucharon o no? No, bueno, tú no. Tú te salvaste. Pero, ¿cierto? Que algunos decían que andaba... ¿No escuchaste? ¿Usted lo escuchó? Sí, y porque decía, y tengan cuidado porque su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y yo siempre me quedé con eso. Yo siempre no lo creí. Porque decía, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor va a permitir que Satanás borre tu nombre del libro de la vida si Él lo pagó con su sangre? Y dice que está escrito mi nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí está la respuesta. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria al Señor. Esta promesa es una fuente de consuelo y esperanza para nosotros como ovejas del rebaño de Cristo. Nos da seguridad de vida eterna. Jesús nos ofrece la seguridad de la vida eterna en su presencia. Él nos ha redimido y nos ha dado la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Él nos ha dado, tenemos nuestra salvación asegurada, hermanos, por los méritos de Cristo y no nuestros méritos. Ahora, hermanos, es que la persona que es verdaderamente salva va a cuidar su salvación con temor y con temblor, como un regalo muy valioso. Y eso lo dice Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Y que se ha malinterpretado este versículo de Filipenses 2, versículo 12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, muchas veces se dice, ¿viste que la salvación se pierde? Tienes que ocuparte con tu salvación con temor y con temblor. Pero no está diciendo eso. Lo que está diciendo, lo está diciendo en el contexto de ese texto. Nos está hablando que nosotros que hemos sido salvados por Cristo, ahora tenemos el deber de cuidar nuestra salvación, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. O sea, allí, por ejemplo, se pierde ese eslogan que dice, una vez salvo, siempre salvo. O sea, sí, siempre soy salvo, pero soy salvo por Cristo, pero a través de la santificación del Espíritu que me ayuda a estar pendiente de mi salvación. O sea, no depende de mí, depende de quién, de Cristo y del Espíritu Santo, que pone en mí el querer como el hacer. Mire, dice después el versículo 13, y el versículo 13 está la respuesta para aquellos que dicen, ¿viste? La salvación se pierde. Verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es nuestro, no es tuyo, no es mérito, gloria a Dios, sino que es de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La protección de la mano del buen pastor. Ahora, dice el versículo
dice el versículo, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Estamos protegidos en la mano y seguros del Señor. Ahora, ahí está usando una metáfora, ¿cierto? Es una metáfora, Carolina, ¿no? Lo que está usando ahí Jesús al decir, no arrebatarán de mi mano, porque no es la mano de Jesús, sino que habla de una metáfora, ¿no? O de una comparación. Es una metáfora. Claro, porque la metáfora es como algo que yo digo que es, pero no es. O sea, en el fondo, Jesús dice, nadie lo arrebatará de mi mano. No está diciendo que de su mano física. A eso se refiere, ¿no? Y la metáfora está diciendo que es la mano espiritual, general. Todo Él. Así es. Así es. Entonces, esa figura es muy interesante, hermano. Es muy interesante. La imagen de Jesús que tenía en mente al decir que nadie las arrebatará de mi mano es una imagen de seguridad, de protección y cuidado. Gloria a Dios. Lo que quiere decir que en su mano tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a Isaías 41:10. Y alguien, Carolina, si tú lo puedes venir a leer, Isaías 41:10, por favor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. Se cumple ahí. Se cumple ahí. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque dice, siempre te sustentaré con la diestra, con su mano derecha. Gloria al Señor. Amén. Ahora, nos habla del poderoso cuidado del buen pastor. Nos habla del recordatorio del poder del Padre. En Juan 10:29, Juan 10:29, nos dice así, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y dice la parte B, dice, y nadie las puede arrebatar de su mano. Uno es el recordatorio del poder del Padre. El Padre es mayor. Dios el Padre. Aquí Dios está hablando Jesús está hablando de la Trinidad. Y dice que hay un Padre que es mayor que todos. Por eso nosotros cuando oramos, no oramos a Jesús. ¿Se ha fijado usted? Uno ora al Padre en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Eso es importante entenderlo. En el nombre pero ¿a quién tú oras? Al Padre, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Padre es el mayor. Es el mayor. Esta declaración nos recuerda la supremacía y el poder absoluto de Dios, la soberanía de Dios. Gloria al Señor. Está diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Gloria a Dios. Y la parte B dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? De mi Padre. O sea que Jesús está diciendo, nadie las puede arrebatar de mi mano, pero mi mano está asegurada, por decirlo así, por el Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús nos asegura que nadie puede arrebatar sus ovejas de la mano del Padre, nadie. Si alguno duda que las puede arrebatar de mí, bueno, de mi Padre, no puede dudar. Gloria al Señor. Y tenemos allí, gloria al Señor. Amén.
tenemos la declaración, la unidad entre el Padre y el Hijo. Yo y el Padre uno somos, dice Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno somos. Nos habla de la naturaleza, de la unidad en naturaleza y propósito, y como el Padre y Jesús son uno, nosotros también somos uno con el Padre. Vaya a Juan 17 y con esto terminamos, hermano. Juan 17 está diciendo el Señor. Juan 17, versículo 22. No, versículo 21. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué dice? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está diciendo lo mismo. Que también ellos sean uno con nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, ¿cómo va a creer que nosotros somos enviados del Padre cuando la gente vea nuestra unidad? Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Gloria al Señor, mis hermanos. Bien, vamos a hacer un breve repaso de las cositas que hemos visto a través de este pasaje de Juan 10, versos 22 al 30. Hemos aprendido que la voz del buen pastor nos llama a tener comunión con Dios. Eso es importante, mis hermanos. Es importante que nos invita a tener comunión íntima y personal con Él. Él nos conoce por nuestro nombre, y nos invita a conocerlo a Él. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, es vital que aprendamos a discernir su voz y a seguir su dirección. Solo en comunión con el buen pastor encontraremos la verdadera paz y plenitud. Número 2, vimos que la voz del buen pastor nos ofrece seguridad y protección. Él es el guardián de nuestras almas y nos cuida con amor y fidelidad. Al seguir su voz, somos guiados fuera del peligro y somos resguardados de los ataques del enemigo. Mis hermanos, hay gente, hay cristianos que dicen, ¡ay el diablo, ay el diablo, ay el diablo! Usted no lo ha escuchado, ¿cierto? Mucho. Pero el diablo, sí, el diablo molesta, pero eso es lo que hace, molestar. No nos devora. Quiere devorarnos. Porque dice Pedro dice, en 1 Pedro 5, dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero no dice que nos devora. Dice buscando a quien devorar. ¿A quién devora? A los que no son ovejas del rebaño de Cristo. Pero las ovejas, que dice, no las arrebatará de mi mano. Gloria al Señor. Entonces somos resguardados de los ataques de Satanás. Su voz nos llena de confianza, nos libera del temor, ya que sabemos que estamos en sus manos seguras y poderosas, hermano. Y finalmente vimos que nuestro pastor nos guía y nos conduce a verdes pastos. Verdes pastos. Él es nuestro guía fiel que nos lleva por camino de justicia y bendición. A través de su voz nos muestra el camino hacia una vida abundante y plena, hermanos. Gloria al Señor. Bien, pongámonos de pie. Vamos a orar a nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra viva y poderosa que hemos recibido el día de hoy. Te agradecemos por tu poderoso cuidado como el buen pastor que nos llama a la comunión, nos ofrece seguridad y protección y nos guía hacia verdes pastos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar y seguir tu voz en nuestras vidas diarias. Te rogamos, Padre, que nos des oídos sensibles para reconocer, para discernir tu voz y corazones dispuestos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a apartarnos de las distracciones y ruido del mundo que pueden alejarnos de ti. Permítenos experimentar la plenitud y la paz que provienen de estar en comunión contigo. Padre Celestial, Dios nuestro, te pedimos que nos llenes de paz y de seguridad. En un mundo lleno de incertidumbre y peligro, confiamos en tu cuidado constante. Protege nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Guarda nuestros corazones de los ataques del Satanás, del enemigo. Que tu amor y tu fidelidad sean nuestra fortaleza y refugio en todo momento. Señor, te suplicamos que nos guíes y nos conduzcas hacia verdes pastos. Conoces los desafíos y las pruebas que enfrentamos en nuestras vidas, Señor. Dirígenos, Padre, por caminos de justicia y bendición. Ayúdanos a confiar en tu plan perfecto para nosotros y a seguir tu dirección en cada paso que damos. Padre, te pedimos que fortalezca nuestra fe, que aumente nuestra fe y nuestra dependencia de ti. Ayúdanos a creer en intimidad contigo. Ayúdanos a crecer en intimidad contigo y experimentar tu presencia en nuestras vidas diarias. Señor, te pedimos, te rogamos que seamos testimonios vivientes de tu amor y gracia para aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, el buen pastor, oramos. Amén. Aleluya. Cantemos al Señor. Oh Dios eterno.